Muy buenas noches, amados hermanos. Vamos a orar para comenzar el estudio. Señor, te damos gracias en esta noche por el privilegio, la oportunidad, la libertad que nos concedes de estar reunidos aquí en tu casa, Señor. Oramos también por quienes nos ven a través de la señal. Y te pedimos esta noche, Señor, que tú sigas abriendo nuestro entendimiento, trayendo tu palabra a nuestra mente, a nuestro corazón. Y sobre todo, Señor, que esa palabra vaya cambiando nuestras vidas y así también nuestra forma de actuar, Señor, nuestra forma de vivir, Señor. Que todo lo que hagamos siempre sea para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, nosotros hemos estado ya, como decimos, hace bastante tiempo realizando este estudio acerca de las raíces hebreas del Nuevo Testamento. Y hemos ido avanzando y por supuesto en la medida que vamos también repasando estos conceptos se van a ir haciendo mucho más cercanos y nos vamos a familiarizar mucho más con el plan de Dios de forma completa. Normalmente, y una de las razones por las cuales estamos haciendo este estudio es poder generar esa unidad entre ambos testamentos, entendiendo que en un diagnóstico, digamos, general y rápido, nosotros como cristianos tenemos una relación más bien lejana con el Antiguo Testamento y quizás solamente manejamos algunas porciones que tienen que ver con los salmos y quizás con algunas historias del Antiguo Testamento, pero probablemente en muy pocas ocasiones hemos tenido un estudio sistemático y una lectura permanente del Antiguo Testamento. Y hay razones que obviamente no son atendibles, pero son reales. Es denso, ¿no es cierto? Es denso desde el punto de vista del concepto histórico, de los nombres, de muchas cosas que están ahí, pero que obviamente en la medida que nosotros nos vamos relacionando con eso, con la dinámica del Antiguo Testamento, como lo hemos podido ver, vamos a tener una interpretación maravillosa de lo que es el Nuevo Testamento y así también tener el plan en su total unidad. Porque en nuestra cultura, lo hemos dicho, ¿no es cierto?, principalmente católica romana, cultura digo, existe esta casi división insalvable entre el Antiguo Testamento y la gente dice a veces, no, si ese era el Dios del Antiguo Testamento, el castigador, en cambio el Dios del Nuevo Testamento es distinto. Y es el mismo. Entonces, ¿cómo es que podemos nosotros conciliar eso? Es justamente primero por la presencia del Espíritu Santo en nosotros como hijos de Dios, pero además de eso con un estudio de este Antiguo Testamento en vistas de todo lo que nos presenta. Y aparte de todo lo que hemos visto, ¿no es cierto?, hablamos también de aspectos que son fundamentales en el estudio ya más profundo de la Biblia, como son las palabras, los conceptos, a partir de su definición en la Biblia y a lo largo de toda la Biblia y sobre todo las definiciones que se le dan desde un principio, ¿no es cierto? Yo no puedo de forma privada o hacer una interpretación privada, por ejemplo, de la palabra oveja y decir que oveja es esto para mí cuando ya está definido por la Escritura y a lo largo de toda la Escritura. Y desde ese punto de vista nosotros consideramos que la Biblia nos da todos los argumentos y no hay otra forma de verlo, que el concepto oveja se aplica a los israelitas, ya sean del norte, del sur, a todos los israelitas. Después hablamos de un reino unido, ¿no es cierto?, que estuvo bajo Saúl, David y Salomón, después un reino dividido, y eso también va a marcar la forma en cómo nosotros interpretamos la Escritura a partir de ese momento. Vimos que los profetas incluso, aunque no fue su profecía exclusiva 100% para uno de los dos reinos, podemos encontrar que hubo profetas claramente cargados al norte y otros claramente cargados hacia el sur, ¿no es cierto? Esa división también marcó la desaparición de este reino del norte de 10 tribus. Esa desaparición
¿no es cierto?, no para Dios, sino para nosotros como seres humanos y como parte de la historia, y se le llama de hecho las tribus perdidas, ¿ya? Ahora, ¿cuál fue el propósito de eso? Porque todo Dios lo permite. ¿Se acuerdan ustedes cuando Roboam va a querer recuperar o sofocar esta rebelión que estaba empezando Jeroboam? El profeta le dice, no, porque esto es algo que Dios ha hecho, ¿no es cierto? No pelees contra tu hermano, esto es parte de un plan, ¿ya? Lo cual no justifica la maldad de las personas, simplemente estamos diciendo que Dios está permitiendo cosas en vistas de su propio plan. Ahora, dentro de los conceptos que hemos analizado, así como el concepto oveja nos deja claridad que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se refiere a Israel como nación, ¿no es cierto? Ahora, una de las cosas que también tenemos que recordarnos permanentemente, que cuando estamos hablando de nación, de Israel, no nos estamos refiriendo a un concepto étnico. O sea, hoy día no existe nadie que pueda decir, por ejemplo, yo desciendo de la tribu de Rubén o de Manasés. No, porque eso se perdió. Lo que está hablando aquí es un concepto espiritual. Pero el que sea espiritual no significa que no es real, no es algo místico, es algo real. El punto es que la definición de reino propiamente tal no tiene que ver con el concepto sanguíneo, ¿no es cierto? Estoy hablando del norte. En cambio, sí, para el sur, para los judíos específicamente, todavía existe un concepto étnico y por eso es que ellos están tan entrampados. Ahora, los judíos o el reino del sur, los judíos que son los que prevalecen hasta el día de hoy, claro que pueden tener ellos y de hecho tienen sus genealogías que los ubican ciertamente como un descendiente de los judíos. Pero cuando hablamos de nosotros, ¿no es cierto?, nosotros no estamos buscando una validación étnica del tema. Y por eso es que comenzamos a analizar el concepto de gentil. Y dijimos que, por ejemplo, si nosotros nos preguntaron qué significa gentil o un gentil, probablemente hubiésemos respondido una persona amable. Porque eso es más o menos lo que nosotros tenemos en mente y es verdad desde nuestra perspectiva idiomática. Pero en la Biblia gentil no es eso. Gentil, según la definición que es a partir de la primera vez que aparece en Génesis 17:5, es la palabra goy, ¿no es cierto? Goy, que significa alguien fuera de pacto, es decir, un gentil es alguien que está fuera del pacto con Dios, fuera del pacto con Dios, ¿ya? Hoy día nosotros que estamos en el nuevo pacto o en el pacto renovado, ya no somos goín, ¿no es cierto? Nosotros salimos de los goín, pero no somos ya goín. ¿Por qué? Porque hoy día somos hijos de Dios, ¿ya? Estamos en el pacto. Pero es un término que se estableció incluso Abraham, quien recibe la bendición, él era un goín, ¿no es cierto? Pero a través del pacto que se inicia con él, deja de serlo. ¿Y se recuerda lo que dice Génesis 17:5? En ti serán benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones, todos aquellos que son goín, ¿ya? Luego nos saltamos al nieto de Abraham, Jacob, que está a su vez bendiciendo a su nieto, Efraín, que es quien recibe la promesa de que será multitud de gentiles, naciones, paganos, todo eso son gentiles, ¿ya? Naciones, paganos. O sea, si alguien dice las naciones, se está refiriendo a goín, ¿ya? Que por ende son paganos. Y son naciones cuyo Dios no es Jehová. Eso es lo que está diciendo, ¿ya? ¿Se recuerda lo que significa Efraín? Multitud, cantidad, abundancia. Eso significa, ¿ya? Y recuerden que esto es el acto del cruzar las manos, que lo vimos, lo vamos a ver un poco más en profundidad después. Pero la palabra goín entonces dice relación con una promesa para estos goín. A pesar que son fuera de pacto, se
está estableciendo también sobre ellos que de alguna manera van a entrar o van a llegar al pacto a través de la promesa de Abraham, Isaac, Jacob y estos dos, o este nieto de Jacob, Efraín. ¿Ya? ¿Cuál era la característica de Efraín? Efraín era un niño egipcio, de padre israelita, ¿no es cierto? Pero de madre egipcia, criado en Egipto, un egipcio. Vale decir lo que nosotros llamaríamos también un gentil. ¿Ya? Entonces, el término gentil. La profecía sobre Efraín, lo vimos esto un poco también la semana pasada, Dios promete santificar su nombre en las naciones. ¿Se recuerdan que vimos también esto? ¿No es cierto? ¿A través de qué? De tomar gente de los gentiles, hacerlos sus hijos y glorificar a Dios en medio de las naciones. Bueno, Jesús también usa la palabra gentil, pero claro que cuando se traduce al griego es etnos, pero significa exactamente lo mismo: gente, gentil, linaje, nación, pueblo, no judíos, paganos. ¿Ya? Dice, el evangelio debe ser predicado a todas las naciones, ¿no es cierto? Es decir, lo que se le prometió a Abraham va a empezar a cumplirse en esta que se llama la Gran Comisión, ¿ya? Porque las promesas dadas a Abraham de la multitud de naciones y todo eso no se iban a comenzar hasta que Jesucristo no cumpliera su misión, ¿ya? Bueno, Pedro y Pablo ministran a los gentiles. ¿Esta parte la vimos? Sí, ¿no es cierto? Entonces, habla de los gentiles. Y acá es importante, y quiero que veamos Hechos 10:45. Hechos 10:45, solamente para recordar. Veamos el 9:15 primero. Vamos a ver estos dos, para recordar ahora el ministerio de Pablo. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ya, entonces, recuerdan, esta es la escena de Dios hablándole a Ananías. Pablo ya estaba ciego, esperando en la calle que se llama derecha, en la casa de uno, ¿no es cierto?, que está esperando ahí, y Ananías lo primero que dice es: Señor, yo sé cuánto este hombre le ha hecho daño a tu pueblo, ¿no es cierto? Entonces, aquí se producen las paradojas habituales con las cuales el Señor nos sorprende en su palabra, que es que piensa contrario a lo que nosotros habríamos pensado, ¿no es cierto? Pablo era el peor candidato que pudiera elegir a alguien para ser ministro a los gentiles. Era un perseguidor de la iglesia, ¿no es cierto? Y además de eso, en su formación judía estricta, ortodoxa, los gentiles para Pablo significarían verdaderamente una abominación. Piensen ustedes que Pedro, que no era un religioso, era un pescador, ¿no es cierto? Cuando va donde Cornelio, ¿qué es lo que dice? Ustedes saben que para un judío es una abominación entrar siquiera en la casa de un gentil, ¿ya? Entonces piensen eso multiplicado por muchas veces en la formación del apóstol Pablo. Pero Dios, que hace de lo que no es algo que es, transforma a este hombre en el apóstol a los gentiles. ¿Ya? El 10:45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Ya. Tenemos que ir interpretando cada uno de estos pasajes a la luz de los contextos y lo que hemos ido aprendiendo. Por ejemplo, dice: y los fieles, es decir, cristianos, pero dice de la circuncisión. Por lo tanto, esos fieles, ¿eran gentiles? No, eran judíos del sur, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que ven ellos? Ven que cuando reciben el Espíritu Santo Cornelio y su familia, ocurre el mismo evento que ellos
de los cuales con toda seguridad ellos fueron parte en Pentecostés, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué es lo que dice? Y esa es la razón de por qué Dios en algunas ocasiones realiza actos, ¿no es cierto?, que no son doctrina, sino que son actos para certificar su palabra, ¿no es cierto? Piensen ustedes que como Pablo, como estos judíos, ¿qué es lo que había en su corazón hacia los gentiles? Absolutamente abominación y rechazo, ¿no es cierto? Por lo tanto, no eran fácil de convencer de que también los gentiles iban a entrar al pacto, aun cuando desde el Génesis la promesa es para los gentiles también, ¿ya? Pero obviamente los siglos de tradiciones ya habían endurecido esos corazones y definitivamente ellos hacían una separación y los gentiles eran abominación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dice ahí? Ahora, ¿puede repetir por favor? Mientras aún y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Entonces se quedaron, como dice, atónitos. No dice estaban maravillados, sino que ¿por qué? Porque ellos en su corazón, de hecho, deben haber acompañado a Pedro no para apoyarlo en el evangelismo, sino para defenderlo en caso de que pasara algo. Pero quedan atónitos. Dios se manifiesta a ellos y ese es el nacimiento, por decirlo de alguna manera, del ministerio a los gentiles. Recuerden, los que estaban en Pentecostés, todos los que estaban en Pentecostés, ¿de qué origen era el 99,9% de los que estaban ahí? Todos judíos, ¿no es cierto? Que venían de distintas partes del mundo, que incluso no hablaban hebreo, pero eran judíos del sur. ¿Por qué? Recuerden que en el tiempo de Jesús ya habían pasado más o menos 500 años desde el cautiverio babilonio, de los judíos estoy hablando, y se habían establecido, porque no todos regresaron a Jerusalén, sino que se habían establecido también colonias judías en distintas partes del mundo conocido. Había una colonia en Roma, había una colonia en todas partes. Ahora, ¿cuál era la diferencia con los del norte? Que los del norte se dispersaron o se perdieron, se asimilaron. En cambio, los judíos siempre se mantuvieron con su identidad, hasta el día de hoy. Yo pregunto, por ejemplo, ¿en Chile hay sinagogas judías? Sí, pues, esa es la demostración de que ellos, aunque estén en otro país, aunque estén en otra cultura, siguen siendo una entidad que cuida su tradición, ¿no es cierto?, sus costumbres, sus apellidos y todo eso. ¿Ya? Entonces, no pasó así con los del norte se asimilaron, desaparecieron. No hay forma de encontrar descendientes sanguíneos de ninguna de las tribus del norte. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Acá en Serena? No, que yo sepa no. En Mezquita sepo, pero no sinagoga. Pero el sueño del otrora alcalde era justamente hacer como un centro religioso de Coquimbo. Sí, ¿cierto? Me iba a meter católicos, musulmanes y judíos, pero su mandato llegó hasta la Mezquita. Ahí se descubrió los... Ya. Los leones que tenían la casa rugieron y... Ya, Pablo declara a Dios justificado. Bien, todos los otros versículos los hemos ido viendo. Pero veamos, por ejemplo, Efesios 3:6. Perdón, desde el versículo 1 al 6. Han pasado varios años, Pablo ya está asumido en su ministerio, ¿no es cierto?, completamente, y va a decirle esto a la iglesia de Éfeso, que era una iglesia al revés de la iglesia de Jerusalén que empezó. Esta era una iglesia mayoritariamente
gentil o de gentiles, de personas salido de los gentiles. Ya. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Pausa. ¿Por qué el misterio? Recuerden que en la mentalidad de los israelitas y después de los judíos exclusivamente era la unificación de todo el reino de Israel. O sea, la restauración, mejor dicho, de todo el reino de Israel. Pero obviamente, aunque ellos leían eso en las profecías, leían y hablaban de que Efraín iba a volver y que todo esto, se preguntaban después, a esta altura del partido, ¿cómo va a suceder eso? Eso es un misterio si ya no existen. No hay descendiente. ¿Cómo va a suceder eso? Estamos nosotros nomás judíos, pero no tenemos idea dónde está Efraín, dónde está Manasés. No sabemos dónde está. Entonces, en ese sentido era un misterio. ¿Por qué? Porque obviamente ellos estaban esperando una unificación, una reunificación, ¿no es cierto? Una restauración sanguínea. Continúa. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Ese misterio no se dio a conocer a los profetas. Recuerdan que los profetas dicen que inquirían, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser esto? No fue a dar a conocer a Eva. Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. La palabra profeta ahí son los predicadores, ¿no es cierto? Los que iban a predicar esto. Este misterio entonces se da a conocer por medio de los apóstoles, de los predicadores, de los profetas de aquel tiempo, el misterio. ¿Cuál es el misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Pausa. ¿De qué cuerpo? Porque dice del mismo cuerpo. De Cristo, ¿no es cierto? Pero cuando está hablando del mismo cuerpo y son partes del mismo cuerpo, entendiendo que cuál era el misterio, se está hablando del cuerpo, ¿no es cierto?, de Cristo, que está constituido en el futuro por judíos y gentiles, las 12 tribus. ¿Ya? Y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahí está. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. No está diciendo acá que son un cuerpo, sino que son miembros del mismo cuerpo. Y copartícipes, o sea que son partícipes con otros de la promesa. ¿Cuál es la promesa? El reino. En Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, lo que está diciendo es efectivamente el cumplimiento de la promesa a Abraham, Isaac, Jacob, Efraín. En ti serán benditas todas las naciones. Dios saca a Abraham para afuera y le dice, ve las estrellas, así va a ser tu descendencia. Va a ser tu descendencia como la arena del mar, incontable. ¿No es cierto? Entonces, obviamente, si nosotros consideramos a los judíos como tal, son una minoría. Y la gran mayoría de ellos no creen en Cristo. Hay algunos que sí. ¿Quiénes son la inmensa mayoría que a lo largo de los siglos hemos creído en Cristo? Gentiles. Gentiles. ¿No es cierto? No. O sea, técnicamente podría ser, ¿ya? Pero hay una diferencia, porque ellos más que gentiles son rebeldes. ¿Entiendes? Es como que están rechazando, es como cuando llega el hijo pródigo y le arman la fiesta todo, el hijo mayor no quiere entrar. Eso es lo que pasa con los judíos ahora.
siempre han estado con las cosas de Dios, pero no quieren entrar al pacto con los gentiles. ¿Ya? Porque siguen siendo para ellos abominación. Abominación. ¿Ya? Romanos 11:13. 11:13 al 25. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Pausa. ¿Entendemos mejor lo que está diciendo acá? Entonces le está diciendo a los que son gentiles, pero son pueblo, y está diciendo después los de mi sangre. Esos de mi sangre no son todos los israelitas, son solamente los judíos. Y aunque Pablo era de la tribu de Benjamín, pertenecía a la casa de Judá. Y la casa de Judá se consideran todos judíos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Pausa. ¿Se entiende eso? Entonces está hablando, por si alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, judíos. Por lo tanto, cuando dice, porque si su exclusión, ¿se está refiriendo a quién ahora? A los judíos. Sigue con ellos. Esa es la idea. ¿No es cierto? Ellos están ahora excluidos o incluidos. Excluidos. Porque él puso un velo. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Sigue. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas. ¿Ramas de qué? Esas ramas son judías. ¿Claro? Fueron desgajadas. Y tú, siendo olivo silvestre, Momento, esos somos nosotros. has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Lógico. Por eso es que todos los pensamientos antisemitas, todos los movimientos antisemitas, todo, entre ellos el catolicismo romano, los antisemitas más, los asesinos de judíos más grandes han sido el catolicismo romano, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Y por qué existe un antisemitismo tan marcado en general, incluso en iglesias cristianas? ¿Por qué? Porque se piensa ya que los judíos ya no tienen parte en esto. La iglesia reemplazó a Israel y eso es herejía. La iglesia no ha reemplazado a Israel. La iglesia es el pueblo de Dios. ¿Ya? No hay, como lo decimos siempre, en la Nueva Jerusalén, que es la morada eterna, no hay una puerta que se llama puerta de la iglesia. Existe una puerta, 12 puertas con las 12 tribus de Israel. ¿Ya? Ahora, recuerden que la palabra iglesia significa congregación, asamblea. Esta es una asamblea de nacidos de nuevo. La iglesia no es una institución desde el punto de vista, porque en nuestra cabeza la palabra iglesia inmediatamente es como un concepto de institución. Entonces, la iglesia, no, es una asamblea. Por eso es que la iglesia ya no depende de un lugar físico como era el judaísmo, sino que es cuando haya uno o dos reunidos, eso es asamblea. ¿Ya? Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. ¿Se entiende eso? Ellos son incrédulos. ¿A qué? Al Mesías. Nosotros, por sangre, no, por fe.
no te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Ahora, este misterio no era hacia los judíos, sino que le está hablando a los de origen gentil y le dice, este es el misterio, porque ya la iglesia, desde su temprana época, comenzó a decir entonces los judíos, y estoy refiriéndome al sur, están desechados. Y aquí Pablo está diciendo, no, hay un misterio. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Entonces le dice, lo que está pasando es que están endurecidos en parte. ¿Para qué? Hasta que termine el tiempo de los gentiles y entre la plenitud de los gentiles. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, el último efraínita que salga, efraínita espiritual, salga del mundo y entre al redil de Dios, va a venir el rapto y se va a terminar el tiempo de los gentiles. Y ahí va a venir, ¿no es cierto?, el trato de Dios con Israel, con Judá, con el Israel actual. La plenitud, 26 también, perdón. Y luego todo una Israel, revelación de último momento. Sí, sigue. y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Momento, todo Israel será salvo. Ahí son norte y sur. Todo. ¿No es cierto? Vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Entonces va a llegar un día y está hablando de la unidad. Luego de que ocurra esto, ¿no es cierto? Se termina el tiempo de los gentiles, ¿no es cierto? Viene el rapto y comienza el trato de Dios con Judá, ¿no es cierto? Por eso es que Mateo 24 dice, cuando venga esto, no huyan, si los que están en Jerusalén, no huyan para allá, no huyan para acá, todas esas cosas. ¿Por qué? Porque Dios está tratando con ellos. Pero cuando termine ese trato, ¿no es cierto?, de 7 años, pero en realidad con mayor fuerza los 3,5 últimos años, la segunda parte de la tribulación, vendrá el Mesías. Esa es la segunda venida. ¿Ya? Entonces, ¿vamos bien hasta ahí? Ok. Bueno, por eso es que también se recuerdan ustedes que Jesús dijo, los voy a hacer pescadores de hombres. ¿De dónde venía esto? De Jeremías, que dijo, voy a mandar, yo mismo los voy a ir a buscar y voy a mandar primero pescadores para que en el tiempo los gentiles estén pescando a todo el norte y después voy a enviar cazadores para que los del sur que están en desobediencia o incredulidad se vuelvan a su Mesías. Y ahí es cuando dice, y mirarán al que traspasaron. Los efraínitas no traspasaron a Jesús, ¿no es cierto? Mirarán al que traspasaron y llorarán como se llora por el hijo primogénito. La conexión entre Efraín y los gentiles. Esto es súper, súper importante, porque no puedo separar Efraín y gentiles. Tú, Efraín, de ti saldrán multitud de naciones. ¿No es cierto? Te multiplicarás como peces.
de ti saldrán multitud de gentiles. ¿Cómo es que Dios iba a formar multitud de gentiles? Dispersando a Efraín por todo el mundo, haciendo que se asimilaran, que desaparecieran étnicamente, pero que se esparcieran y se multiplicaran por todo el mundo. Y entonces dice, por eso es que dice, ovejas perdidas éramos nosotros. Nosotros nacimos ovejas porque nosotros fuimos destinados a ser ovejas antes de la fundación del mundo. Pero hasta los 22 años, 25 años, 35 años, 14 años, 30 años, 100 años, hasta que el Señor no se manifestó a nosotros, no supimos eso. ¿No es cierto? Entonces, nosotros éramos ovejas extraviadas. Primero que nada, la primera conexión es con Efraín, en el sentido de que de él saldrán multitud de naciones. Lee por favor el Génesis 48 para recordarlo, Sergito. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él. Su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Su descendencia formará multitud de naciones. ¿Ya? Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Ya, a Efraín le dio la primogenitura, ¿no es cierto? Pero le dijo, de tu descendencia se formarán multitud de naciones. ¿Cómo iba a suceder eso? Los asirios vinieron, se los llevaron, los dispersaron, los asimilaron. ¿Ya? Por eso es que, por ejemplo, les contaba yo que en la década del 80 se formó un movimiento de rabinos en Israel que dijeron ya, el Mesías tiene que venir, pero la forma de hacerlo venir es que nosotros encontremos las tribus perdidas. Y el Estado, porque el Estado de Israel es un Estado judío desde el punto de vista religioso, ¿no es cierto? Invirtió o perdió, mejor dicho, mucho dinero para encontrar en distintas partes del mundo descendientes de las tribus perdidas. Obviamente no encontraron nada, ¿ya? Hubo uno que para justificar la plata, ¿no es cierto?, como en las fundaciones, dijo que había encontrado había encontrado gente, se llamaba Fundación Mi Tribu, y dice que encontró por allá por Etiopía unos de Manasés, pero primero que nada, si te saco sangre para identificar de qué tribu eres, ¿con cuál lo comparo? ¿Cuál es el patrón? No, es imposible, no hay. Entonces todo es grupo. Ah, eso no hay, ¿ya? Entonces, 1.200 millones de pesos. Ya. Entonces, ¿está claro eso? Multitud de naciones. Ahora, Efraín se mezcló con las naciones para generar este plan de ser multitud de naciones, Oseas 7:8. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta y no volteada. Ya. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Eso significa crudo, como incomible. Llegó a ser algo incomible, algo que parecía, era algo pero no servía para nada. Eso era. ¿Ya? Ahora, Dios promete recogerlos de las naciones. Este es el misterio que resolvió el instrumento escogido cuando Dios dice, ve porque instrumento escogido me es este, refiriéndose a Pablo. Pablo es el que recibe la revelación
de cómo se resuelve este misterio. ¿Ya? Pero parte del versículo 5, por favor, Sergito. Dios promete recogerlo en las naciones. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Loruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Ya, Loruama, no me voy a compadecer más de qué casa de Israel, del norte. Está hablando del norte, Oseas, ¿no es cierto? No me voy a compadecer. Ya les di 200 años para que se arrepintieran y no lo han hecho. Siguen siendo idólatras. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco ni con espada. Entonces le dice, a ustedes ya no les voy a tener misericordia, pero voy a seguir teniendo misericordia por amor, no lo dice ahí, pero cada vez que encontramos eso es por amor a David, mi siervo, y a Jerusalén, mi ciudad. Ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Loruama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Hasta ahí, los de la casa del sur estaban claros. Nosotros permanecemos bajo la protección de Dios y el norte ya dejó de tener la protección de Dios. Y es más, Dios acaba de decir que ya no son su pueblo y Él no es su Dios. Pero tras cartón dice... Con todo será el número de los hijos de Israel. Pausa, entonces, fíjense, con todo, o sea, aparte de estas dos cosas... Será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. Momento. ¿A quién más le dijo eso Dios? A Abraham, en la misma promesa. Que no se puede medir ni contar. Y el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Entonces, ¿cómo resolvían ese misterio? Entonces ellos leían ya, estos pecaron, fueron esto, Dios dijo, no son mi pueblo, no soy su Dios, no voy a tener compasión de ustedes. Pero después dice que van a ser numerosos como la arena del mar, y además de eso, ¿qué dice? Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. Ahí dice, hijos de Israel se está refiriendo al norte. Que no se puede medir ni contar. Y el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Ya. Entonces, cuando Jesús aparece, recuerden, Juan, el apóstol, dice, a los suyos vino. Esos suyos eran los judíos, porque Jesús es judío, ¿no es cierto? Y los suyos no le recibieron. Mas a todos, y esa palabra todos deja fuera a los judíos, porque acaba de decir que no le recibieron. A todos, vale decir, a todos los goín que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué dice Oseas? Repite la parte. Vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Entonces ve, Jesús, ¿hace sentido eso? Se va entendiendo la comunicación que hay entre uno y otro. Entonces, formará multitud de naciones. Efraín se mezcló con todas las naciones, se perdió. Efraín fue desechado por Dios, pero la promesa es que ellos van a volver a ser pueblo. La pregunta para los judíos es ¿cómo? ¿Cómo? Sumado al hecho de que Dios le da carta de divorcios a Efraín, dice Jeremías. Entonces, ¿cómo? Este es el misterio que se quebraron la cabeza, como dice Hebreos, que los profetas quisieron saber. Ahora, Dios promete
además restaurarlo. Ezequiel 37, 1 al 14. La mano de Jehová vino Espera, sobre... encuéntrenlo todo porque esto es clave. Ya, listo, dale. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. O sea, no eran cadáveres, esto eran huesos. ¿Ya? Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, Muchísimo. No se olviden de esos términos. y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Pausa. Escuchen cada cosa. Profetiza, o sea, predícale a estos huesos, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Que dice Pablo siglos después, la fe es por oír la palabra de Dios. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, fíjense. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor y los huesos. Momento. ¿Qué pasó cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés? Hubo un temblor, ¿no es cierto? Esto que está hablando y profetizando Ezequiel es lo que empezó a suceder a partir de Pentecostés. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, Eso suena como en el Happening, cada toro con su tora, cada chancho con chancho. he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. O sea, estaban vivos, pero muertos espiritualmente. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Grande en extremo, arena del mar, estrella del cielo, multitud de naciones. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Pausa. Todos estos huesos, ese valle de los huesos secos es la casa de Israel. Huesos secos, absolutamente. Dios les da vida física después, pero después les da vida espiritual y esa es la identidad. Pero esa identidad, ¿cuál es? La casa de Israel. La casa de Israel, Efraín, los gentiles. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Pausa. Ustedes estaban muertos en delitos y pecados. Por eso dice estaban en vuestros sepulcros. Ya los formó, pero estaban muertos espiritualmente. Cuando nosotros nacimos,
Nacimos muertos espiritualmente, aunque ya antes de la fundación del mundo estaba predestinado que me daría vida, pero nací muerto. Por eso le llama a él pueblo mío, pueblo mío. Estamos hablando solamente de Efraín, aquí no entra Judá. Esa es la casa de Israel, el norte, Efraín. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis y haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Ya. ¿Se entiende eso? Lo conectamos con todo lo que hemos conocido en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Entonces, esa es la conexión de Efraín con los gentiles. El misterio Dios lo resuelve haciendo que los efraínitas se dispersen y se transformen en gentiles. Pero después, por eso dice, en el tiempo señalado Jesús vino, nació de mujer, el tiempo señalado. Había un tiempo en el cual se iba a empezar a cumplir la profecía de Ezequiel y nosotros somos parte de esa profecía. ¿Ya? Éramos huesos secos, muertos espiritualmente, con vida física, pero muertos espiritualmente. Todo ese proceso de nacimiento que nos puso tendones, todo es porque nacimos humanamente, ¿no es cierto?, por gracia de Dios, pero estábamos muertos espiritualmente hasta que oímos la palabra de Dios, creímos y ¿qué pasó? Entró el Espíritu en nosotros. Por lo tanto, Efraín, los gentiles, la iglesia es el norte. De aquí vienen las tribus que están perdidas, ¿no es cierto? Y que un día se unificarán con el sur, pero ya no desde un punto de vista sanguíneo. Ya no es sanguíneo. Pero el que no sea sanguíneo no significa que es místico, es real. Solo que el ADN es otro, porque nosotros hemos nacido de nuevo. Hemos nacido de nuevo, nuestro ADN es espiritual. Somos ciudadanos de un reino, no por nuestra descendencia humana, somos ciudadanos del reino por nuestra descendencia espiritual. Nosotros tenemos la fe de Abraham. Creyó, él fue contado por justicia. Abraham creyó a Dios, nosotros creímos a Dios, el oír es por la palabra de Dios, y entonces fuimos salvos y nacimos de nuevo. Pero eso es lo que quiero que entendamos, este concepto de unidad, de que Israel no está fuera del plan de Dios. Toda la Biblia trata de Israel y nosotros somos injertados en su pueblo. En este momento, diríamos en términos humanos, nuestros hermanos del sur están en rebeldía contra Dios. Pero eso no significa que nosotros nos tenemos que jactar, ni desecharlos, ni ninguna cosa. Significa que debemos orar por la paz de Jerusalén, por la conversión de su pueblo. ¿No es cierto? Entonces, esa es la importancia de este estudio también, para que cada vez que leamos el Nuevo Testamento nunca lo separemos del Antiguo Testamento, y es toda una unidad, ¿ya? Entonces, no es para que... Pablo era un judío de nacimiento, un judío de fusta, como diríamos nosotros, ¿no es cierto? Y sin embargo, él entendió esto por el Espíritu Santo y fue perseguido por los religiosos judíos. ¿Y cuál era el problema que tenía Pablo en las iglesias gentiles? Que los judíos querían, ¿qué cosa? Judaizar la iglesia. Judaizar la iglesia. Recuerden el concilio de Jerusalén. Pablo y Bernabé venían contentos contando cómo los gentiles, e inmediatamente los fariseos que se habían convertido dijeron, no, momentito, a esto hay que circuncidarlo, hay que hacerle esto. ¿Y cuál es la conclusión del concilio? Se levanta Jacobo, Pedro cuenta su testimonio y dice, yo fui donde Cornelio, y se levanta Jacobo y dice,
cita la profecía de Oseas. Y entonces, ¿qué es lo que les dice? Ya esto está dicho de antes. Por lo tanto, lo único que le vamos a decir, que salgan de la idolatría, que no coman ahogado y que no coman prieta. Esas 3 cosas les pido. ¿Ya? O sea, la carne, sáquenle toda la sangre. No se coman la sangre. ¿Ya? Y no sean idólatras. Suficiente. Algunos dicen después que Pablo dijo, bueno, que se puede comer de cualquier cosa que hay en el mercado. No sé, no, nadie va a ser salvo. No, entonces simplemente las 3 cosas que la iglesia le impuso, entre comillas, ¿no es cierto?, a los gentiles. Pero también otra cosa que es importante es que tú y yo ya no somos gentiles. Salimos de entre los gentiles, pero ¿qué somos ahora? Según el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hijos de Dios, correcto. Hijos de Dios. ¿Qué es lo que era gentil? Fuera de pacto, pagano. Yo estoy en el pacto, tú estás en el pacto y ya no somos paganos. Ya no somos paganos. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende esto? ¿Les hace sentido? Ya. Además que la salvación no se pierde. Exactamente. Exactamente. Ok. Ya. Oremos. Padre, gracias por la palabra del día de hoy, Señor, que nos da gozo, alegría, Padre, de saber que somos tu pueblo, somos tus hijos, Padre, por pura gracia, que nos sacaste de la maldad, de la inmundicia. Estábamos muertos, Padre, y nos rescataste, Padre, nos fuiste a buscar, Señor, nos saliste a buscar como pescador y nos diste vida, Padre, para siempre. Te damos las gracias porque no hay ningún mérito en nosotros, no hay ninguna cosa que haya sido agradable delante de ti para que hayas hecho esa obra en cada uno de nosotros, Padre, y Señor, te agradecemos que nos hayas dado vida eterna, que nos hayas dado salvación en Cristo Jesús y que un día, antes de la fundación del mundo, Padre, la eternidad, tú te hayas fijado en cada uno de nosotros, Padre. Que esta palabra, Señor, sea de ánimo, de aliento, Padre, de querer agradarte, Padre, a pesar de nuestras caídas, nuestras fallas, nuestras faltas, nuestros pecados, Padre, que no queremos ciertamente que eso ocurra, Señor, porque queremos tener una vida que sea de tu agrado, Padre. A pesar de todo eso, te queremos agradecer y queremos vivir para la gloria y honra de Cristo, Padre. Fortalece nuestra mente, nuestro corazón, permite que podamos estar en estas instancias donde aprendemos y ciertamente te podemos conocer un poco mejor, te podemos conocer un poco más, Padre, y podemos conocer también ese plan perfecto que tú tienes para cada uno, para tu pueblo, Señor. Y te rogamos, Padre, que también podamos estar en tus negocios, Señor, y que todo eso pueda ser de nuestra forma, ciertamente muy pequeña, Padre, eh, una inclinación a agradecerte, a manifestar nuestro amor a ti y nuestro deseo de que nuestras vidas sean un grato perfume delante de ti, Padre. Obra en cada uno de nosotros, Señor, obra por medio de tu Espíritu Santo, fortalécenos tantas veces que podamos estar débiles, que podamos estar con dudas, Padre, y esta palabra tuya, Señor, nos confirma que somos tu pueblo, Señor, un día estaremos contigo, Señor, y tienes preparado esa nueva Jerusalén, eh, y ciertamente estar para la eternidad junto a ti, Señor. Qué promesas más grandes para vivir en santidad, qué promesas más grandes para ser agradecido y qué promesas más grandes para obedecerte, Señor.
Elevamos esta oración a ti, Señor, y te rogamos que tú la puedas considerar, la puedas escuchar, Señor, y la puedas responder. En el nombre de Jesucristo. Amén.